Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Espinosa y este es un video para la materia de taller de investigación, en el cual les voy a hablar sobre los diferentes tipos de investigación. Investigación pura. La investigación pura también se conoce como la investigación básica fundamental. Es de naturaleza exploratoria y se lleva a cabo sin pensar en un uso final práctico. A menudo es impulsado por el interés, la curiosidad o la intuición de un científico en una cuestión científica. Su objetivo es avanzar en el conocimiento e identificar o explicar las relaciones entre las variables. En otras palabras, su principal motivación es ampliar el conocimiento del hombre, no crear ni inventar algo. Investigación aplicada. En general, la investigación aplicada se lleva a cabo para resolver problemas o cuestiones específicas y prácticas. Busca encontrar una solución a un problema de la sociedad o de una organización. En otras palabras, está diseñado para resolver problemas prácticos del mundo moderno. Tiende a ser más descriptivo que exploratorio. Investigación cualitativa. La investigación cualitativa implica recopilar y analizar datos no numéricos para comprender conceptos, opiniones o experiencias, así como datos sobre experiencias vividas, emociones o comportamientos, con los significados que las personas les atribuyen. Por esta razón, los resultados se expresan en palabras. Este tipo de investigación se basa en el juicio de los investigadores, por lo que se debe reflexionar cuidadosamente sobre sus elecciones y suposiciones. Se trata de una técnica que se emplea habitualmente en áreas como la antropología, la sociología, la educación o la historia, entre otras, ya que ésta les ayuda a obtener una mejor comprensión de los conceptos complejos, interacciones sociales o fenómenos culturales. Investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa se usa para comprender frecuencias, patrones, promedios y correlaciones, entender relaciones de causa y efecto, hacer generalizaciones y probar o confirmar teorías, hipótesis o suposiciones mediante un análisis estadístico. De esta manera los resultados se expresan en números o gráficos. Investigación diagnóstica. Es aquella que se detiene de forma consistente y preselectiva al estudio de un determinado aspecto de la realidad, al fin de indagar de forma exhaustiva los aspectos que la misma contempla. Esta presenta como peculiaridades el servir en primer término al área de las ciencias sociales, como también pudiendo prestar un auxilio en los estudios de casos clínicos por medio de la indagación de las condiciones naturales y propias de los mismos, para con posterioridad adoptar los tratamientos a que haya lugar. Investigación descriptiva. La investigación descriptiva es aquella que se detiene a la conceptualización de fenómenos y a la exaltación de sus características más prominentes, de modo tal que se trata de un estudio netamente descriptivo, a través del cual se procede a la especificación del objeto y de su contexto, sin mediar el porqué de su ocurrencia o bien de sus efectos. Lo más común de esta es que no procede a la manipulación del fenómeno, es decir, que ésta bajo ningún contexto realiza inferencias en el mismo, solo se detiene a su observación y a la toma de apuntes de su comportamiento. Meramente describir. La investigación explicativa es aquella que tiene relación causal, no solo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Existen diseños experimentales y no experimentales. Es por ello que en la mayoría de los casos se pretende a través de esta determinar el porqué de la ocurrencia de un fenómeno, y en especial por qué el mismo sucede en las características dadas, sirviendo todo esto a los expertos para lograr una mayor comprensión de la realidad y de lo que sucede dentro de la misma, siendo de gran importancia para el área de la fenomenología. Investigación documental. La técnica de investigación documental, como su nombre lo sugiere, consiste en inspeccionar documentos mientras buscas respuestas concretas. En esta técnica, el concepto documento abarca todo tipo de objeto, sistema o información que refleje el impacto de la humanidad.
como pueden ser libros, documentos de archivo, mapas, publicaciones de periódicos, revistas, folletos, carteles, volantes, trípticos, cartas, grafitis, monumentos, grabaciones de audio y video, esculturas y cuadros, entre otras muchas. Investigación de campo. La investigación de campo es la recopilación de datos nuevos de fuentes primarias para un propósito específico. Es un método de recolección de datos cualitativos, encaminados a comprender, observar e interactuar con las personas en su entorno natural. Cuando los investigadores hablan sobre estar en el campo, están hablando de estar en el lugar de los hechos y participar en la vida cotidiana de las personas que están estudiando. Investigación experimental. La investigación experimental es cualquier investigación realizada con un enfoque científico, donde un conjunto de variables se mantienen constantes, mientras que otro conjunto de variables se miden como el sujeto de experimento. El ejemplo más simple de una investigación experimental es una prueba de laboratorio, siempre que la investigación se realice bajo condiciones científicamente aceptables. Se califica como una investigación experimental. Investigación no experimental. Se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que se dan sin la intervención directa del investigador, es decir, sin que el investigador altere el objeto de investigación. En la investigación no experimental se observan los fenómenos o acontecimientos tal y como se dan en su contexto natural para después ser analizados. En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes. Investigación transversal. El estudio transversal o estudio de prevalencia es un tipo de investigación observacional. Para el estudio se selecciona una serie de variables sobre una determinada población de muestra, y todo ello durante un periodo de tiempo determinado. Así, el objeto de estudio es analizar las variables y extraer conclusiones sobre el comportamiento de estas. Por esta razón, los datos que se recopilan en el estudio provienen de personas que son similares a todas las variables, exceptuando aquella que está estudiándose, por lo que esta última permanece constante. Investigación longitudinal. La investigación longitudinal es un objeto de estudio observacional que recoge datos cualitativos y cuantitativos y se encarga de emplear medidas continuas o repetidas para dar seguimiento a individuos particulares durante un periodo prolongado de tiempo, a menudo años o décadas. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Pues está la encuesta. Con esta técnica, la recolección de datos da lugar a establecer contacto con las unidades de observación por medio de cuestionarios previamente establecidos. Tenemos la entrevista. La entrevista es una situación de interrelación o diálogo entre personas, el entrevistador y el entrevistado. Observación. La observación es otro de los instrumentos para recopilar información, que consiste en observar a los individuos en su entorno natural o en una situación que se produce de forma natural. Los casos que se observan son normales, pueden abarcar desde casos individuales hasta grupos y comunidades enteras. Cuestionario. Contiene un conjunto de preguntas destinadas a recoger, procesar y analizar información en poblaciones. Sus preguntas pretenden alcanzar información mediante las respuestas de la población. Bitácora o diario de campo. El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. Y por último tenemos el censo. Se denomina censo en estadística descriptiva al recuento de individuos que conforman una población estadística, definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. Bien, pues en este video ha sido todo. Muchas gracias por su atención.